Hola y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Por estos días, la revista Motor del Tiempo está cumpliendo 40 años. Motor se ha convertido en un referente para quienes son apasionados de los carros y de las motos. Además, su lista de precios es consultada a diario por miles de colombianos cuando piensan comprar o vender sus automotores. Y al frente de Motor durante estas 4 décadas ha estado el periodista José Klopatowski, un reconocido redactor deportivo que con el paso de los años se metió de lleno en el mundo de los carros comerciales, los clásicos y en general en la información de la industria automotriz. Este es nuestro tema de hoy. Saludamos a José Klopatowski, gracias por estar con nosotros. Igualmente, buenas noches a todos y un placer poderlos acompañar y gracias por conmemorar con nosotros los 40 años de Motor. Bueno, José, ¿por qué surge la idea de hacer una revista de carros en Colombia en el año 81? Bueno, las revistas de carros siempre han existido y más en esos tiempos. En Colombia no había un mercado suficiente ni había, digamos, como tanta variedad de productos como para que la gente necesitara una información adicional a la que había, rodando en las calles, en las vitrinas, etcétera. Pero el gobierno del presidente Turbay permite una apertura y llegan una cantidad de carros de marcas japonesas, de marcas coreanas, todavía no de chinos, aún de marcas europeas que no conocíamos, y pues se llenó de un día para otro la oferta, y entonces nos surgió la idea de probar esos vehículos y explicarles a la gente qué eran, porque no los conocían, marcas como Subaru, por decirle una, hoy muy conocida en esa época, era totalmente incógnita. Entonces empecé a escribir unos artículos en el periódico, como tal, todos los sábados, y nos llevó a plantear la posibilidad de una revista, que en esa época los periódicos tenían en auge las revistas de prensa, teníamos en el tiempo Carrusel, Elenco, Cronómetro, creo que Habitar todavía no ha nacido, bueno. Entonces propusimos hacer Motor y pues eso fue lo que sucedió. De hecho, la primera revista compila las 27 pruebas que habíamos hecho en el periódico, y pues ya desarrolla otros temas y ahí comienza en noviembre del año 81 esta historia que nos lleva por 784 revistas. A lo largo de estos 40 años, José, ¿qué tanto ha cambiado la revista? ¿O sigue siendo, por lo que yo he visto, sigue como con una estructura muy similar? A ver, hay dos estructuras, una estructura ética, objetiva, independiente, decir, toda nuestra conducta periodística propia de todos los medios de la casa editorial, que esa es invariable y no puede cambiar. Claro que tiene ciertas políticas de redacción peculiares, por ejemplo, Motor no publica gente, Motor siempre publica los aparatos. Para nosotros el tema es el fierro, no la persona, salvo casos muy, muy excepcionales, pero si usted me dice que ha habido 5 o 6 entrevistas en 40 años de Motor a personas, es mucho. Eso, por ejemplo, es una de las características editoriales. La otra es, pues la revista nace en un mercado muy pequeño, comienza a crecer todo, a desarrollarse de tal forma que la oferta de vehículos y la demanda también son tan importantes que la revista se vuelve quincenal, como a los 8 años de haber nacido, es decir, duplica su circulación de un mes para el otro. Y pues yo he tenido cambios de formato, he tenido cambios de tamaño también, de acuerdo con ciertas novedades en los papeles, en las máquinas de las imprentas del tiempo. Ha tenido cambios en diagramación, por supuesto, en su mismo logotipo. En los 40 años estrenamos un nuevo logo para modernizarla y actualizarla, pero como usted dice, sí mantenemos un esquema editorial pues muy fijo, pues está los precios de los carros, que son una guía muy importante que no la podemos evadir nunca. Hay las noticias de la industria, hay las pruebas de carros, hay cosas accesorias, por lo cual cuando se fundó la revista yo puse el nombre Motor, lo sugerí, porque queríamos escribir un poco de todo lo que tenga motor, no solamente automóviles. Está pues mi columna desde el primer número. Y usted tiene razón, la estructura editorial de la revista no ha cambiado mucho. La forma de presentarla sí, por supuesto. ¿Cuándo, digamos, se le despertó a usted esa pasión o ese amor por lo que llaman ustedes, o llamamos nosotros los apasionados de los carros, por los fierros, por los motores, por las máquinas? Bueno, yo creo que eso desde pequeño viene. Un tío mío me lo inculcó mucho en la familia. Desde el bachillerato, que iba en bicicleta al colegio, pasaba siempre por los talleres de automóviles donde sabía que había fierros de carreras, entraba y miraba y hablaba con la gente. Y pues a través de ese conocimiento que tuve con la gente del medio, siendo yo pues bachiller apenas,
o escasamente bachiller o primer año de universidad, comencé a ayudarles a un club que vivía en Bogotá, llamado La Escuela Colombia, con los boletines de prensa. Yo tenía cierta habilidad de comunicación, no profesionalizable en el momento porque no había facultades de periodismo. Y entonces comencé a llevar los boletines a los periódicos y ver cómo funcionaba esa comunicación. Vino una carrera en el año 67, el circuito central colombiano. Me invitaron de copiloto, estuve en la carrera y escribí unas crónicas sin siquiera saber cómo funcionaba un teletipo. Ni nada. Ahí en las ciudades donde llegábamos iba escribiendo en las oficinas del Tiempo, y cuando llegué a Bogotá de nuevo, pues pasé por el periódico y me dijeron que me quedara a trabajar con ellos. Esto hace pues 54 años que estoy en el Tiempo. Entonces, digamos que pude unir mi vocación de comunicación, que no tiene forma de estudiarla, con mi hobby de los carros. Y hay una frase, pues, o un parámetro de vida que es muy clave, que siempre me lo han dicho: nunca trabajes de tu hobby, no de tener una gran profesión para tener un buen hobby. Yo logré desarrollar toda mi profesión periodística y tener el hobby de los carros, hasta que llegó el momento en que se juntaron los dos temas y he podido hacer el periodismo del automóvil, pues en el cual soy el pionero, fui quien lo abrí en Colombia en todos los ámbitos, y pues ahí vamos, ¿no? Yo creo que todo se logra reunir, pero esencialmente yo soy periodista, no soy ingeniero, no soy nada del mundo del automóvil, salvo un gran aficionado. Y pues como usted decía, me desempeñé como 10, 11 años editor de deportes del Tiempo, cubrí 5 Tours de Francia, mundiales de fútbol, y entré a trabajar a deportes en el Tiempo en el año 67. Entonces, pues para mí el periodismo es mi esencia, los carros son mi tema. ¿Cuál fue su primer carro, José? Bueno, en esa época, en el año 69, ya pues después de unos cuantos salarios, le compré un Warburg, que eran unos carros de Alemania Oriental de 2 tiempos. Se lo compré a un vecino de escritorio de oficina que manejaba la página departamental, y que el carro era muy caprichoso de mecánica y pues no le funcionaba bien. Yo le ayudaba mucho a desbararlo y tal, hasta que finalmente me dijo: no, yo le vendo ese aparato, mirar qué hace con él. Arreglamos unos pagos mensuales y ese vecino pues era Daniel Samper Pisano, y en ese carro a los 2 o 3 meses me gané en primera carrera de carros. Si pudiera cumplir el sueño inalcanzable, todos tenemos algún carro que pues quisiéramos o soñaríamos tener, pero por obvias razones no se alcanza por tema de costos o porque no lo hay en Colombia. ¿Cuál sería ese carro de esos carros inalcanzables que usted dijera, hombre, me gustaría haberlo tenido, tenerlo en mi garaje? Pues en ese momento hay que mirar con el retrovisor. Digamos que los carros de ahora, los normales, pues no le inspiran a uno nada diferente a la necesidad. Claro que hay carros tecnológicos muy evolucionados, etcétera, pero cuando uno regresa y mira, mire, ese, como tú dices, ese carro me pudo interesar y tal, pues he tenido la oportunidad de recomprar o de tener un par de carros, uno que quise siempre, por ejemplo, que era el Triumph TR3, muy parecido al que corrí Central Colombiano del 67. Hace pocos años logré comprar uno, o sea que esa misión está cumplida y el carro me funciona y lo uso. Y otro Triumph, unos carritos ingleses deportivos que siempre me llamó la atención, y algún día lo pude comprar por accidente y los tengo esos dos. También tengo una Mini, pues es Mini a todos los muchachos de los años 60, 70, y a los muchachos de hoy, a los viejos de hoy, nos sigue llamando la atención. Y pues alguna vez pensé en el sueño de tener un Ferrari, y un momento en que se dio la oportunidad de comprar un Ferrari usado que había aquí, vendiendo un poco de carros y de fierros y con deudas y con toda clase de maromas, lo tengo. Pero es el que menos uso porque realmente el carro es bastante impráctico en la ciudad. Se pega para entrar al garaje de la casa, entonces pues casi no lo puedo sacar, pero digamos que todos los Ferrari de alguna manera en el mundo son un cuadro. Se usan muy poco y se ven mucho más, y se polichan todos los días y acaban pelados de darles trapo más que de dar los kilómetros. Motor ha sido, José, también un referente en el tema de pruebas de vehículos, usted bien lo ha dicho. ¿Les ha pasado algún chasco en la prueba de un vehículo que usted diga, hombre, nos pasó esto, en la prueba de, porque ustedes han probado, yo no sé cuántas marcas, cuántos modelos de vehículos han probado en estos 40 años, pero algún detalle o alguna historia que usted recuerde en las pruebas que han hecho de estos carros? Bueno, nosotros hacemos unas pruebas regularmente, cada revista generalmente tiene una novedad, o sea que por ahí podemos decir que hemos probado fácilmente 800 carros, pero en los años, a ver, hace como 87, por ahí algo así, se nos dio por comprar carros, ¿sí? 86, de clientes incógnitos de la revista. Los usábamos durante 40.000 kilómetros y los desbaratábamos
completico para mostrar a la gente qué tal era el carro. Y eso causó muchísima sintonía, muchísimo interés. También causó encuentros con los fabricantes de los carros cuando tuvieron problemas. Pero sí recuerdo algo muy, pues hoy se puede contar, teníamos el Renault 9 en prueba y se le quemó el empaque de la culata en Buenaventura, en una de las giras que hacíamos. Y el carro hubo que traerlo a Bogotá, pues en una grúa, se desbarató y tal. Y era ineludible publicar que le había pasado eso. Y pues eso nos causó muchas fricciones con Sofasa, con la ensambladora, porque decían que era mal manejo, etcétera, y tal. Y pues mal manejo no podía haber porque lo manejábamos igual a los de todo el mundo. Y en un momento dado, pues le cortaron la pauta a la revista y pues seguimos adelante con nuestro proceso periodístico. Y cuando terminamos los 40.000 kilómetros, pues quise desarmar el carro en presencia de todos los ingenieros de Renault y llevé el motor a la planta de motores, de Duitama que tenía Renault. Lo desbaratamos allí, lo pusimos en el dinamómetro, pero el motor estaba exactamente listo para volverse a dañar por el mismo problema que había tenido en Buenaventura. Entonces, pues ahí volvimos a publicar los temas, volvimos a sacar la razón, la pauta volvió, hicimos una muy buena demostración de periodismo y de independencia y creo que digamos que es un buen compendio de todas las pruebas que hemos hecho. Las ha habido pues más exitosas en el sentido de que tienen más lectores, carros más atractivos. También hemos tenido problemas de carros que se han varado, pequeños accidentes, nada grave. Imagínense la cantidad de 800 carros que hayamos probado, es una barbaridad de riesgo, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, por todas partes. Hemos ensayado carros afortunadamente con éxito y el éxito es la información. Eso es el principal resultado y nos salió muy bien. Le pregunto rápidamente, José, ¿dónde es el lugar más lejano o más extraño donde ustedes han probado un vehículo? Uy, estuve en Mauritania, en el desierto, repitiendo como un recorrido del Rally París-Dakar de la época en unos vehículos de Peugeot que eran totalmente inadecuados para el desierto. De todas maneras, estábamos allá y en un arenero del diablo y durmiendo en campamentos en el propio desierto. Y eso había que espantar los alacranes y todo eso. Y salimos a hacer un recorrido el segundo día por toda una región de Mauritania, allá en el sur. Eso es el país más pobre del mundo, muy complicado. Y vino una tormenta de arena y el campamento hacia donde íbamos se perdió, lo levantó la tormenta. Nos quedamos en la mitad del desierto, como un pequeño oasis, mientras reponían el recorrido hacia el sitio donde habíamos salido. Y pues fue muy curioso porque, pues, digamos, las condiciones eran precarias. Para los 3 días de desierto no había duchas, ¿no? Había un carro tanque, uno le daban un balde y uno iba al carro tanque y sacaba el agua para bañarse. Y en ese oasis sí fue fantástico, una sensación espectacular, agua dulce, linda. Y ahí sí me echó un baño espectacular, sensacional, que lo recordaré toda la vida, porque agua verde en la mitad de ese arenero y todo, fue muy interesante. Y fue la prueba tal vez más lejana, porque pues sí he probado carros en Japón y en Corea, pero este es el sitio más remoto. Después estuve en el Sinaí, en el desierto, en Egipto, varias veces, y era frecuente ir por allá porque hay buenas rutas y buenas pruebas, pero lo de Mauritania es inolvidable. José, ¿cuál es top? Cada país tiene sus carros preferidos, independientemente de las marcas, de los modelos. Según su experiencia, ¿cuál es ese carro o esos carros, esos modelos que están en el corazón de los colombianos y que pase lo que pase siempre estarán ahí, que son como los carros más queridos y que han hecho parte, digamos, de la idiosincrasia de nuestra gente, de los colombianos? Claro, pues no podemos eludir, ¿verdad? Que es un repaso histórico, no podemos eludir por ninguna razón el Renault 4, por ejemplo. Y el Renault 4 pues es un carro que hizo historia en Colombia, se hicieron una cantidad durante 22 años, cambió la cultura del país porque pues era una cultura de carros americanos, de carros grandes, y aparece este carrito con el motor puesto al revés adelante, levantado de atrás, con quinta puerta que no se usaba, fue un carro muy novedoso para Colombia en la proporción en que era feo y lento, tenía apenas 38 caballos, pero iba a todas partes. Simultáneamente con el R4 estuvo el Simca, pero su calidad y sus características no daban la longevidad que tuvo el Renault 4. Y pues no duró tanto. Después un carro importante que fue el Sprint, que se hizo mucho tiempo, un carro de 3 cilindros que iba como en contravía de todo lo que se conocía. Llega el Mazda 323 que pues introduce el producto japonés en forma en Colombia. Entran y aparecen muchos Fiats, pero ninguno tuvo, digamos, continuidad. La marca no tuvo continuidad en Colombia. En cambio, Mazda sí. El Mazda 323 yo creo que crea
una categoría nueva en los vehículos. Hay un carro que me parece que fue súper importante, no es un carro masivo, pero fue el Swift GTI, que era el carro de 1300 centímetros, 4 inyectores, doble eje de levas, 16 válvulas, frenos de disco atrás, 100 caballos, 2 puertas. Fue el carro deportivo por excelencia en ese momento y creo que marcó una época. De hecho, hoy en día son muy apreciados, aunque pues no era masivo, ¿no? Pero de todas maneras llegó a ensamblarse en Colombia. Después, ¿qué carro le diría yo a usted? Ya viene una cosa mucho más masiva. Hay un carro importante que fue el Chevette. En alguna votación que hicimos en internet lo declararon el carro del siglo en Colombia, aunque realmente pues yo no estaba de acuerdo con el resultado y no teníamos controles suficientes en las votaciones de internet. Hubo mucha repetición de gente que la pusieron en la tarea de meterle votos al Chevette, pero de todas maneras es un carro de respeto. ¿Qué más le dijera yo a usted? Bueno, los carros de lujo, digamos, de lo que era lujo en Colombia, el Mazda 626, el Monza, digamos que en esa época es un carro que era mucho más calado. Ya después llegan tantas marcas que comienza a disiparse toda la clientela y digamos que pues ya es más difícil precisar vehículos que hayan sido históricos. Pues yo diría que en esos que le cité hay un 80% del resumen de nuestros fierros colombianos. Déjeme preguntarle rápidamente para respuestas rápidas por nacionalidades. ¿Qué opina de los carros americanos? Son para Estados Unidos. Los japoneses. Confortables, sí, grandes, muy útiles, pero su hábitat son las carreteras americanas y el mundo de los Estados Unidos. Los japoneses. Muy bien hechos, muy finos, muy eficientes, muy confiables, muy buena calidad. Revolucionaron el mundo de los pequeños sedanes en la primera crisis de los petróleos y pues yo creo que es el fenómeno mundial que se da en los años 70, ¿no? Los alemanes. Motor, power. Alemania es un país donde el automóvil es bienvenido, donde hay sitios donde no hay límites de velocidad, donde, por consiguiente, el automóvil alemán es una expresión de potencia, de motores de alto rendimiento y de carros de verdad que tengan pasión con uno mismo, ¿no? Los italianos. Bonitos, frágiles. ¿Y los británicos? Lindos por dentro, bonitos por fuera, pero una mecánica muy complicada, una mecánica obsoleta. De hecho, pues ya no hay carros ingleses básicamente. Hay muy pocos productos originales auténticos. Bueno, ahora vamos con el boom de los carros eléctricos. ¿Usted cree que, José, está lejano el día en que, o lo vamos a alcanzar a ver, en que estos carros eléctricos literalmente van a reemplazar a los carros que ustedes los expertos llaman de combustión interna, es decir, de gasolina o diésel? Está muy lejano. Está muy lejano porque digamos que en el gran proyecto del carro eléctrico sería el 30% del mercado mundial. Y digamos el 30% del mercado mundial son 30 millones de vehículos eléctricos que hoy pues la industria no los está produciendo y que cuando empieza a crecer esa cantidad de carros y de pedido de baterías y elementos y de infraestructura de carga en el mundo, pues no se va a dar abasto. Eso está claro que eso no es una transición de combustión al enchufe, eso no puede ser. Y el día que la decreten, por decir algo, el día 2030, o el de 40, o el día que quieran, que no haya sino carros eléctricos, van a existir billones de carros de combustión interna que van a seguir funcionando. Luego, digamos, el cambio de razas, el cruce, va a tomar muchísimos años, pero muchísimos años. Y hasta la víspera de que, digamos, que los prohíban los carros térmicos, estarán vendiendo carros térmicos y se necesitarán carros térmicos. Y sobre todo, por ejemplo, vamos a ver el transporte pesado, es muy difícil hacerlo con electricidad. Llevar baterías para mover un camión que va a pasar la línea, pues le quita la mitad de la carga. Y hay muchos elementos que todavía están por desarrollarse y hay un problema de fondo, ¿sí? Todos los gobiernos quieren carros eléctricos. La industria ya tiene carros eléctricos, ahí están, eso no hay problema. Pero los gobiernos no tienen la plata, digamos, sobre todo en el tercer mundo, para crear la infraestructura de carga, las estaciones, la misma generación de energía limpia para alimentar todos esos carros. Y entonces los gobiernos hablan, los gobiernos predican, los gobiernos ponen fechas, pero no ponen plata. Y resulta que la industria automóvil es una industria de automóviles, la industria de la energía es otra, como lo es hoy el petróleo para la gasolina y para todos los insumos del carro, y el carro es otro mundo. Entonces, mientras eso no suceda, pues va a ser muy lento el avance del carro eléctrico y por eso están saliendo tanto los híbridos, con los cuales están diciendo muchas mentiras también en el sentido de la limpieza ambiental del híbrido, porque pues no se sabe muy bien cuándo están dando en eléctrico
y sí les están dando una cantidad de beneficios tributarios que pues distorsionan un poco ese mundo de la realidad de las cero emisiones. Cuando la gente se lo encuentra a usted y lo reconoce, ¿qué es lo primero que le preguntan? A veces le hacen reclamo por los valores de los precios que aparecen de los vehículos en motor, ¿o qué le dicen? ¿Qué es lo que más le preguntan cuando lo reconocen en la calle? La verdad, lo que más me preguntan es cosas de consultas técnicas, ¿sí? Hace mucho tiempo preguntaban mucho por qué me bajó el carro y tal, pero ya la gente entiende cómo es el mercado, ya sabe cuál es la dinámica, el precio del usado. Entonces, pues ya eso es una cosa que asumen, ¿sí? Que el carro es un elemento de consumo de alta depreciación y pues que nada, que pierde plata, que deja de valer cada año porque está más viejo. Entonces ya sobre eso no hay tanta pregunta como si las hay desde el punto de vista de consultas de cartas y tal. Yo contesto fácilmente 30 o 40 cartas semanales, de las cuales se publican algunas, pero todas desde primera, no de la primera, por supuesto, pero sí desde la segunda revista, personalmente las he contestado a la gran mayoría de la gente, pues no cuando eran en papel, porque pues, trataba de publicarlas, pero ahora que es en digital, y personalmente atiendo todas las consultas. Y yo creo que por ahí es por donde más me llegan inquietudes de la gente. Y pues inquietudes muy complicadas, ¿sí? Don José, ¿qué será que tengo un ruidito atrás como un pajarito abajo de la silla? Y dice, pero no sentado aquí, y es que yo 20 veces al taller no se lo han quitado, no se lo puedo arreglar desde el escritorio, man, si no han podido en el taller, voy a poder yo. Pero ahí crea una gran interlocución con la gente porque es un periodismo de servicio, un periodismo que transmite los conocimientos y les pone ayudas y les pone, digamos, soluciones a la gente, a los lectores, en cuanto podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con la movilidad en Bogotá y otras ciudades? Ya cada vez es más evidente que esto se está desbordando y a futuro luce, no aparecerían soluciones para descongestionar estas ciudades. ¿Usted qué opina? Bueno, las ciudades tienen un problema que es que fueron nacidas con una mentalidad así de grande, ¿no? Bogotá no tiene una sola avenida grande, creo que será un pedazo de la NQS que tiene 3 carriles, pues eso es de las avenidas grandes o 4. Y no tratemos vías, una ciudad hecha con una pobreza y con una visión tenazmente pequeña. Compare usted los Campos Elíseos, que debe tener 6 carriles por cada lado y las hicieron para montar a caballo. Entonces, pues ahí está la visión de esta capital, pues que está atorada y pues ahí no hay nada que hacer. Ese trancón va a estar hasta el momento en que se planeen vías y va a ser un segundo piso de carreteras, de calles en muchas partes de la ciudad, hay mucho más puentes y mucho más recursos de esos de fluidez. Pero lo importante es que lo que viene para de aquí en adelante sea del tamaño del espacio que necesitan los vehículos. Vehículos como las bicicletas, vehículos como uno mismo caminando, pero racionalmente, no coger y quitar, trabar la ciudad más con una cantidad de vías alternas que no siempre tienen la utilización ni la factibilidad ni el beneficio que se quiere. Entonces, pues eso haciendo desde escritorio y sobre todo con una hostilidad que se ha fabricado hacia el automóvil, ¿sí? En la política anticarros, por ejemplo, en la ciudad, en Bogotá, no sé si en otras, pero en Bogotá es una política sistemática ante los carros, ¿sí? Pico y placa y todo eso, pero eso sí le venden a uno el trancón, ¿sí? Pague y puede ir a congestionar, ¿sí? No puede estacionar, pero pague y puede estacionar. Entonces, es decir, es tan incongruente y tan hostil con el automóvil que yo creo que ojalá ese POT que están estudiando le dé una revisión y le dé una amplitud y le dé una obligación al futuro de la ciudad de tener la amplitud de vías que necesita, porque nada que hacer aquí, los carros van a seguir creciendo porque se necesita, el transporte público es ineficaz, ineficiente, inseguro, los transportes alternos como la moto pues funciona muy bien, ¿cuántos millones de motos habrá en Bogotá? Si no fuera por eso, olvídese. Si digamos que hay 1 millón de motos en Bogotá, si montamos ese 1 millón de personas en los buses, olvídese, colapsado también el transporte público. Pero pues las bicicletas no son la solución, son una alternativa corta de ruta de determinados días a determinada hora. Entonces no puede pretender que una persona de 60 años haga 18 kilómetros diarios en bicicleta para ir al trabajo, que regrese de noche lloviendo a 5 grados, 8 grados de temperatura de la calle. Eso no tenemos las mismas facilidades climáticas, como por ejemplo para desarrollar los transportes alternos, las patinetas y todo eso. Entonces, pues, hay que meter un poco de todo, pero en la proporción justa que se necesita y que sean una buena solución. ¿Qué viene para Motor en estos próximos años? ¿Dónde la visualiza usted?
¿Qué va a pasar con Motor? Ahora en este boom en que hay revistas que cada vez se vuelven más digitales, ¿hacia dónde van ustedes? Motor ya es digital, hace muchos años Motor tiene sus Sí. páginas digitales Digital, y de digital estamos... total. Hablo de digital No, total, de yo pronto. creo, pues es difícil decir porque hace muchos años nos están pronosticando la muerte al papel y el papel sigue sobreviviendo y el papel sigue siendo el soporte de la liviandad de la información digital, ¿sí? La información digital hoy es un periodismo en el cual todas las personas tienen una cámara, tienen una opinión y pues hay muchísima fake news, hay muchísima mentira, hay muchísima liviandad. Entonces, digamos que la información digital tiene que tener un apoyo de un gran medio, de un gran punto de seriedad que le dé confiabilidad y por eso yo creo que los medios escritos, los que tenían toda la solidez y todo el paquete para pasar a digital y seguir siendo leídos y seguir siendo eh, impresos en papel, los grandes medios lo han logrado y han crecido una barbaridad. Washington Post, New York Times, una gran cantidad de periódicos han tenido una segunda vida digital muy positiva que se refleja, se cruza, por supuesto, con el producto escrito y con el producto que está pues, en las redes. Entonces yo creo que pues, el tiempo lo dirá, pero de momento hay mucha gente que necesita leer. De hecho, yo sostengo que el mundo digital aprendió a leer porque es lectura. Ya no es, antes oíamos radio para información corriente, ahora tenemos, todo el mundo lee y a medida que lee que tiene esa facilidad de llegar a todas las fuentes, busca las más positivas y las más profesionales y ahí los medios escritos estamos vivos. Por lo menos Motor y El Tiempo lo vemos vivo y lo vemos reaccionando y lo vemos haciendo un gran papel en el mundo digital como también en el mundo escrito. Lo que pasa es que es difícil que todos hubieran sobrevivido a los dos cambios, ¿sí? A todo lo que ha pasado últimamente y pues la pandemia yo creo que le precipitó muchos certificados de enfermedad grave o terminal a muchos medios que, pues, que flotaban ahí, que no eran muy sólidos y que pues con la pandemia se vieron muy recortados y muy afectados. Bueno, José, usted lo ha dicho, el tiempo lo dirá. De verdad, felicitaciones por estos 40 años y ojalá que vengan, como usted lo decía, otros 40 y otros 40 más con la información de la industria automotriz en la revista Motor. José, muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol, en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. A ustedes muchas gracias por la paciencia, por haber escuchado todo esto, por la oportunidad de contarles un poco la vida de nuestro medio y agradecerles por conmemorar los 40 años de Motor. Muchísimas gracias. Hasta aquí, Sala de Prensa, y los dejamos con Signo Pesos. Buenas noches.